La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Bien, acabamos de ver la rebelión de muchos discípulos, o los que decían ser discípulos de Cristo. Cuando el Señor Jesús los confrontó y le dijo: yo soy el pan de vida, el pan bajado del cielo, ellos se enojaron. Y en el capítulo 6, en el versículo 60, a partir de ese versículo dice la palabra del Señor que se fueron, porque la predicación les pareció muy fuerte. Porque ellos le dijeron: queremos que haga señales. Bueno, y Jesús no había hecho señales, había hecho milagros. Pero a ellos les gustaba ver la magia, les gustaba ver todo el tiempo un espectáculo. Y le dijeron: pues Moisés en el desierto le dio a la gente maná que bajó del cielo. Y el Señor Jesús les recordó que no fue Moisés, sino que fue Dios. Pero le dijo: y el maná que vino del cielo no era pan del cielo, era un pan terrenal, solo que Dios lo envió del cielo. ¿Puede Dios hacerlo? Dios envió un pan del cielo llamado maná. Al parecer era un pan algo amargo, no era una cosa deliciosa, porque la idea no era entretenerlos, era quitarles el hambre. Y a un hambriento no le importa si el pan es de jamón, de queso, francés, español, nada, tengo hambre. Así el pan sea amargo. ¿Por qué? Porque ese pan simbólicamente representaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no siempre es exquisita, no siempre tiene jamón, queso, no siempre tiene miel. No, a veces la palabra de Dios es dura como un bate. Tiene muchos consuelos, tiene aceite, tiene dulzuras, pero no siempre las rosas del Evangelio son sin espinas, sino que allí vienen las espinas en el camino. Así de que a veces la palabra tiene que ser confrontadora. A mucha gente en las iglesias, pero es multitudes de personas, no les gusta un evangelio confrontador y bíblico, sino un supuesto evangelio que habla solo de bendiciones, de prosperidad, de confesiones positivas, de metafísica, de psicología, de emocionalismos, de cosas que entretienen y que gustan al oído. Bien dijo el apóstol Pablo: en los postreros tiempos vendrán apóstatas o maestros falsos que enseñarán a la gente conforme a las concupiscencias. Y esos maestros serán pagados por el público. El público se traerá, se formará, se hará de estos maestros. Y les pagarán bien para que ellos hablen lo que el público quiere escuchar. Y el Señor Jesús no vino para entretenerlos. Les habló por parábolas y metáforas extrañas que el público no comprendía bien. Una vez los discípulos le dijeron: Señor Jesús, ¿por qué tú les hablas siempre con metáforas y parábolas y ellos no entienden? Y el Señor Jesús dijo una palabra muy dura. Dijo: pues hablo de esta manera para que no entiendan, para que escuchen y no entiendan, para que viendo no vean. Yo me he preguntado 100 veces eso, y la única respuesta que tengo se llama soberanía divina. No tiene otra respuesta, porque el Señor habla de una manera que Él hará que entiendan los que Él haya decidido que entiendan. Y cuando Él ve a una persona que está atenta, queriendo entender, suplicando entender, le abre el entendimiento. Y cuando Él ve a alguien que lo desafía, que pretende ridiculizarlo, que pretende enfrentar el evangelio y avergonzarlo, el Señor no es avergonzado. Él endurece el corazón y hace que la persona se ponga cerrada, torpe. Les trae el cerebro y le echa serrín para que no pueda entender nada. ¿Van comprendiendo eso? ¿Nos parece duro? Sí, pero Él es Dios, Él es el juez. Bien dijo Charles Spurgeon, yo no hablo inglés, yo hablo ruso y alemán. O Carlos Spurgeon para nuestro
lenguaje español. Bien dijo él, en el futuro, esto lo dijo en 1860, más o menos es el tiempo en que él predicó. Dijo, en el futuro no tendremos pastores criando ovejas para Cristo, sino payasos en los circos entreteniendo cabras. ¿Y qué digo cabras? Burros, mulas, tigres, locos. Los entretienen desde el púlpito, hasta serpientes allá. Mis amados hermanos, necesitamos pastores, ¿cuánto dicen amén? Y necesitamos gente sedienta del evangelio. Estos, dice, lo dejaron, lo abandonaron. Si dejaron al mejor pastor, entre comillas, pobrecitos nosotros. Así de que ustedes sean corderitos verdaderos, ovejitas del Señor, no mías. Ustedes no sean ovejas de ningún hombre, sino de Cristo, solamente de Él. Porque las ovejas de los hombres son borregos ciegos, mudos y torpes. Pero somos ovejas de Cristo, que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, el evangelio verdadero, que se predique la verdad. Porque estos no lo quisieron, se fueron, porque fueron confrontados. La metáfora que el Señor expuso es muy complicada. Dijo, Moisés no les dio pan, les dio Dios. Y el pan que Dios les dio no era del cielo, caía del cielo, pero no era del cielo. Era pan terrenal, solo que Dios hizo una panadería temporal arriba y contrató unos panaderos, ilustrativamente, ¿no? No me vayan a decir igual que dijeron los discípulos, no entendemos. Dios hizo una panadería, contrató unos panaderos y mandó a hacer maná en el cielo, pero era pan terrenal y se los envió. Era simbólico solamente. Pero Jesús le dijo, yo sí soy el pan bajado del cielo. Tienen que comer para que no tengan ni hambre ni sed. Ellos no entendían. Pensaban que se trataba de algún pan de banquete, de algún pan de jamón, y dijeron, danos de ese pan. Y después soy yo. Tienen que comer. Pero sus ojos estaban velados por la torpeza y por el desafío hacia Cristo. Y no podían entender que es un pan espiritual. ¿Es pan espiritual este o no lo es? Y nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha revelado. Pero luego dijo unas palabras más duras el Señor. Él dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Menos iban a entender. Más difícil. Ellos pensaron que estaba hablando de canibalismo. Nunca iban a entender porque estaban tercos, necios, desafiantes. Si haces más milagros te creemos. No era cuestión de milagros. Cristo podía hacer todos los milagros posibles. Es más, hermanos, estoy quizás hablando de más, porque Juan en su Evangelio, capítulo 21, dice que el Señor hizo tantos milagros que no hay dónde escribirlos. Entonces, ¿qué más milagros querían ellos? No había forma. Ellos no iban a creer de ninguna manera. Cuando llegamos al capítulo 7, dice, después de estas cosas, entonces andaba Jesús en Galilea y no quería ir a Judea o andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. El Señor se quedó en Galilea. Les explico la geografía de Israel. Galilea quedaba al norte, en el medio de Israel quedaba Samaria, los samaritanos, y en la parte sur quedaba Judea. Como al Señor quisieron matarlo porque había sanado al paralítico de Betesda 2 capítulos anteriores, entonces Él se estuvo en el norte, en Galilea. Y la Biblia dice que andaba en Galilea, pero no crean que andaba paseando ni de turismo, ¿no? El Señor Jesús andaba predicando y haciendo milagros por donde quiera que iba en Galilea. Entonces el Señor se queda un tiempo en el norte predicando porque sabía que querían matarlo en el sur. Y no iba, sino que predicaba allá. Decía, ¿qué voy a hacer allá si esa gente no me quiere y me quiere matar de una vez y no ha llegado el tiempo de morir? Cuando llegue la hora, muero, pero no ha llegado el momento. Así de que no voy a ir allá a formar alborotos. Ahora bien, amados hermanos, esto debe a nosotros enseñarnos. La prudencia no es cobardía, si es verdadera prudencia. El Señor Jesús no se quedó en el norte por miedo. No, se quedó en el norte por prudencia. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús le tenía miedo a esa gente? Estemos claros.
Él no le tenía miedo a ningún hombre, los conocía a todos. Y sabía quiénes eran. Y sabía lo que intentaban y planeaban. Entonces no era cobardía. No siempre que esquivamos una pelea o esquivamos a cierta gente es por miedo. A veces es necesario esquivar a las personas, porque es mejor evitar confrontaciones, pleitos y enemistades que son innecesarias. Y el Señor Jesús simplemente evitó el momento. Comenzamos a leer y dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería, noten ustedes, no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Pero estaba cerca una fiesta de los judíos, se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, en el hebreo, es la fiesta de Sukkot. Cuando ustedes escuchen esa frase se van a familiarizar. Sukkot significa cabañas o tiendas temporales. Quiero también que hagan la diferencia entre Mishkan y Sukkot, porque Mishkan es una palabra hebrea que también significa tabernáculo. Pero Mishkan era el tabernáculo principal de los judíos, donde habitaba la presencia del Señor. En cambio, Sukkot era la fiesta de los tabernáculos, o sea que es diferente porque se refería a tiendas y chozas. Esa fiesta le recordaba año tras año a los judíos que ellos fueron peregrinos en el desierto, que ellos anduvieron 40 años por el desierto y tenían que vivir en tiendas. ¿Y por qué el Señor hizo que Israel viviera en tiendas en el desierto? Porque quería meterles en la mente que ellos tenían una tierra prometida, y después de la tierra prometida, un cielo eterno. Y eso debe a nosotros recordarnos también que nosotros también estamos aquí viviendo en tabernáculos. Nuestro cuerpo es una choza. Nuestra casa debe ser una choza de paja. Hablo metafóricamente. No me vayan a decir como los judíos: oh, pastor, la mía es de barro. Es la mía de bloque, pastor, ¿qué hago? No. Pero nosotros en nuestra mente debemos tener ranchos de paja donde vivir. En nuestra mente. Me refiero, no se pegue de su casa, no se pegue de esta tierra, no se apegue a su carro, no se pegue a sus riquezas. Pero amados, seamos honestos con nosotros mismos y con este público. Hay que ser honestos. Si nos pegamos a veces de un pedazo de moto de tercera, de un teléfono, ¿cierto? El celular se pega de un teléfono. ¿Usted se imagina que Dios a todos los cristianos nos diera muchísimas riquezas? No queríamos irnos a la Nueva Jerusalén. Oraríamos: no venga nunca, Señor. Impresionante. Cómo nuestro corazón debe despegarse de las cosas terrenales. Cómo debe dejar que el corazón sea limpio de estas ambiciones y avaricias. Los hago reflexionar un poquito. ¿No creen ustedes que es bueno que Dios nos dé lo necesario abundantemente y no demasiadas riquezas como tuvo Moisés en Egipto? Moisés tenía un dilema que curar en su mente. Las riquezas del faraón, tenía todos los lujos de Egipto, Moisés. Pero él miraba hacia los hebreos y lo veía luchar, ser esclavos y pobres. Solo tenían su comida y sus ranchos. Y él tenía que mirar hacia Egipto y hacia el territorio donde él realmente era y tomar una decisión. Y como él no podía tomar la decisión fácilmente, Dios lo metió en un gran conflicto. Permitió que ocurriera una tragedia y en un enfrentamiento con un egipcio, mató al egipcio por defender a un hebreo y tuvo que huir. Pero Dios no metió la mano en eso. Dios dejó que ocurriera. Dios no lo mandó a matar al egipcio, no, Señor, pero dejó que ocurriera, porque tenía que librar a Moisés, que su corazón tomara la mejor decisión por Dios y su pueblo, y olvidarse de los famosos y poderosos egipcios y las riquezas que habían allí. Y él tomó una decisión, miró al invisible y al pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que tomar esa decisión? Para nosotros no es tan difícil como para Moisés, pero a veces miramos al Egipto del celular. No, gran riqueza, gran riqueza. Hay que desprenderse de Faraón. Oh, Faraón, cuánto me duele abandonarte, Egipto. Qué impresionante, amados. Nuestro corazón realmente necesita un tratamiento quirúrgico.
Que Dios nos ayude, dicen amén. Amén. Vamos a meternos en la cabeza la fiesta de los tabernáculos. Algunos hermanos gentiles, es decir, que no son judíos, ahora pretenden ser judíos israelitas y se han metido a una secta que se hace llamar mesiánica. Otros, peor que los que hacen llamar mesiánicos, se han metido a una secta judaizante antimesiánica o anti-Jesús. Y ahora ellos resultaron judíos. Por aquí abajo a 2 cuadras me encontré a uno, un día que iba a tomar el autobús, y me encontré uno. Me parecía estar viendo una película. Un muchacho con barba, pelo largo, vestido con una batola larga, unos mantos todos raros. Yo pensé que él iba para Hollywood a encontrarse con Mel Gibson. Y le pregunté, cuénteme, ¿y esto? ¿Para alguna drama? Me dijo, no, yo soy judío. Y yo por poco y suelto la risa. Es de aquí del barrio Nariño y él es judío. No sé qué les pasa en el cerebro, en la mente. Ahora resultó judío. Me faltó preguntarle, ¿y de qué tribu más o menos? Ese es un problema psiquiátrico. Ellos son igual que los Terian, que creen que son perros, gatos. Igual que el hombre que cree que es mujer. Igual que la mujer que cree que es hombre. Eso es lo que sucede. ¿Cómo? Tú eres judío. ¿Por qué? No porque yo lo creo. Necesitas un psiquiatra. Tú eres de aquí, de Cúcuta. Ahí, del barrio San Martín. Mis amados hermanos, que no se nos meta en la cabeza estas cosas. Vamos a meternos en la cabeza la fiesta de los tabernáculos y meternos a esa secta. ¿De qué manera? Porque es una enseñanza. El Señor Jesús asistía a una fiesta judía cada año y esa fiesta les recordaba a ellos que eran peregrinos en esta tierra y que Israel fue peregrino en el desierto. Y es que nosotros tenemos que recordar lo mismo, que la tierra es una choza de paja y pronto va a arder en candela. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pronto. Y nosotros no queremos quedarnos en esta choza de paja que se va a incendiar. Porque el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, dice que los elementos ardiendo, todos se fundirán. Todo esto será consumido por el fuego, porque la tierra fue anegada en agua. Mas ahora no será negada en agua, porque el Señor puso su arco iris. Hoy, cuando cayó este invierno tan terrible de hoy, tan fuerte, yo miraba hacia afuera y pensé, Dios mío, un diluvio. Y oramos al Señor en la mente. Yo le dije a todos que oráramos, porque necesitábamos reunirnos esta noche. Y a cuestión de unos 10, 15 minutos, no sé el tiempo, brilló el sol y el arco iris. Y de una vez el Señor dijo, ese es mi pacto. Tranquilo que no los voy a destruir con un diluvio. Estén tranquilos, porque lo que ahora viene es fuego. ¿Qué será mejor? Nosotros no vamos a estar para entonces. Alaben a Dios. No estaremos para entonces. El Señor prometió rescatarnos. Por eso debemos tener nuestra vida en Él y acordarnos que esta tierra es una choza de paja, que ya nos vamos, que esas casitas en que vivimos son choza de paja. Eso se va a incendiar pronto. Nosotros estamos aquí en tabernáculos pasajeros, en casas temporales, en tiendas de campamento, porque de aquí nos vamos ya. No se pegue de 4 cositas que el Señor nos regala. Nuestro corazón no debe estar pegado a Él. Mi Señor Jesús, dice el versículo 2, que estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 fiestas más importantes. Yo les he dicho que ellos tenían 3 fiestas, la Pascua, las cosechas y los tabernáculos, eran las fiestas más importantes. Y entonces sus hermanos, es decir, hijos de José y María, vienen con una terrible arrogancia a aconsejar al Señor. Vamos a leer 3 y 4, versículo 3 y 4. Le dijeron sus hermanos, mira Jesús, vete de aquí, vete a Judea, para que también los discípulos que tienes allá en Judea vean las obras que haces. Pero esto es una ironía, ellos se están burlando de él, porque ellos no le creen. Dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, pues, si estas cosas tú haces, si es verdad que esa magia, que tú haces trucos y apareces pan y pescado donde no hay, bueno, pues entonces manifiéstate al mundo. Se están burlando de él. Porque en el siguiente versículo 5 dice, porque ni siquiera sus hermanos. ¿Ustedes se imaginan a mi Señor Jesús toda la vida viviendo con estos zánganos? Que no creían en Él. Toda la vida en esa casa, metido con ellos allí. Esto es impresionante, cómo le harían la vida imposible. Claro, cuando era niño Él no se manifestó como Mesías. Pero imagínense la envidia, porque Él era tipo Abel. Más bien Abel era tipo de Cristo. Entonces Jesús era el niño bueno de la casa.
Era el niño inteligente. Era el niño que no dejaba las cosas tiradas. Recuerden que Él es el varón perfecto. Adán cayó, Jesús es el varón perfecto. Porque algunos quieren pintar a Cristo como un niño travieso, que porque era un niño igual que todos los demás, era igual en su naturaleza humana, pero Él no tenía la naturaleza caída de nosotros. María no tenía que estar detrás de Él. No haga eso. ¿Cómo le rompe los bombillos a los demás? ¿Cómo se le ocurre tocarle la puerta a los demás? ¿Cómo se le ocurre que no? Y en la adolescencia, que no se haga tatuajes, que no haga eso, que no se ponga piercing. Nunca María tuvo que andar con esas cosas detrás de su hijo. Nada de eso. Porque él era un niño perfecto, un varón perfecto. Su cerebro estaba ocupado de la cosa que él sabía que venía a hacer. Cuando tenía 12 años le estaba predicando a los fariseos. Con 12 años. Y los fariseos preguntándole la Biblia de aquí a allá. Y él respondiendo. Y ellos estaban admirados, sorprendidos de la sabiduría de él. Por favor, él era la sabiduría plena. Él fue quien le dio los proverbios a Salomón. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Es maravilloso? Es maravilloso, amados hermanos. Dijo John MacArthur en una de sus... Tomo un poquito de agua porque se me conmueve el alma. John MacArthur dijo: yo estoy enamorado de la Biblia, dijo John MacArthur. Qué pasión tan impresionante. Él no encontraba cómo hacerle entender al pueblo que de cada versículo hay un río, hay un mar, es una fuente inagotable. Y cada que uno lee y estudia, yo estudiando todo esto, estaba inundado por mi Señor. Digo, si cada creyente viera esta maravilla, mi Señor Jesús, el niño perfecto, solamente analice eso, la sabiduría de Él, el conocimiento que tenía, todo lo que le preguntaban lo contestaba exacto como Él. Estaban admirados. Total que Él tuvo que lidiar con sus hermanos desde niño. Cuando llegó la hora de manifestarse al público como Mesías, como Salvador, como Maestro, como Rabí, como el predicador que venía a salvar a los hombres, sus hermanos empezaron a pensar que Él estaba loco y se lo querían quitar de encima. Sabían que a Jesús querían matarlo en Judea. ¿Y para dónde lo enviaron? ¿Usted cree que un hermano bueno, buena gente, sabe que a su hermano lo van a matar? Amados hermanos, por favor, diré algo aquí con prudencia por el público y por la grabación, porque cualquier cosa que diga un ministro de Dios es usado en su contra, eso sí téngalo por seguro. Entonces lo digo de esta manera. Hace pocos días me enteré que en un problema de un hermano mío de sangre que no es cristiano, no sé qué fue lo que pasó y parece que se enfrentó con alguien por ahí, se golpearon, parece que lo iban lastimando, algo así, ¿no? Un rumor que escuchamos, le dañaron los lentes, no supe bien cómo fue, pero yo quería saber cómo fue. Total que yo lo llamé preocupado por saber si lo lastimaron, qué le pasó, simplemente quería saber. Y él se preocupó pensando que yo fuera a ir a defenderlo y a meterme en problemas. Dijo, no, Jair, quédese tranquilo, no ha pasado nada. Le dije, bueno, también quería saber quién fue, quién te lastimó. Dijo, no, eso no importa, porque uno se preocupa por la familia, aunque no tenga las mejores relaciones con la familia. Pero es la sangre, es la sangre. Mire, estos delincuentes saben que van a matar al Señor y le dicen que se vaya ¿para dónde? Para la mata de los vampiros, donde lo quieren eliminar. Vete a Judea. ¿Tú haces milagros? ¿Es real todo eso que tú haces, que la gente dice y por ahí que tiene muchos discípulos que te siguen? Vete a Judea. Ellos no lo querían realmente. Si tú estás buscando fama, si quieres ser youtuber, vete a Judea. Pensaban que él lo que buscaba era fama y lo mandan para allá. Ellos querían que Jesús se fuera y al recorrer las ciudades y hacer milagros y ser famoso, pues ellos también cobrarían algo por ser familia y los iban a entrevistar también en la televisión. Eso hace la gente perversa. No les importaba realmente la vida del Señor Jesús. Por eso, ese versículo 5 dice, sus hermanos no creían en él. Abran Mateo capítulo 12, versículo 50 y encontrarán qué dijo Jesús de sus hermanos. Pero podemos leer el pasaje completo si alguien me ayuda. Mateo 12, vamos a leer unos 5 versículos anteriores, unos 3 versículos anteriores. Aquí cerca, hermano, lea por favor y el público va a escuchar. Mateo 12. Ajá.
Es el versículo 50, pero quiero que lea 3, 4 versículos anteriores, del 47 en adelante. ¿Listo? Dice que llegaron los hermanos de Jesús al culto. Lea. Mateo 12, versículo 46. ¿Qué dice? Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y mi madre. Qué impresionante, ¿no? El Señor Jesús nunca se refirió necesariamente a José como padre. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era su padre. Pero Él puso un ejemplo claro. Mi familia, verdadera y cercana. Mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él está estableciendo un principio doctrinal que nosotros debemos conocer. No está diciendo que no amemos a papá y mamá y a nuestros hermanos inconversos, es decir, que no son cristianos. No necesariamente que no los amemos, por el contrario, Él dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Debemos amar a nuestra familia y orar por ellos. Pero el principio que establece aquí el Señor es que nuestra familia, en la mayoría de los casos de todos los cristianos, nuestra familia no es cristiana. Y a la hora que nosotros queremos conversar cosas interesantes, importantes, que tienen que ver con la eternidad y con el reino, no vamos a hablar con nuestra familia. Yo no busco a mis hermanos de sangre para decirles: venga, tengo un tema teológico que quisiera que discutamos y que veamos qué nos quiere decir el Señor aquí, porque ni me prestan atención. Se burlan. Algunos de ellos se han burlado de la Biblia, blasfeman la palabra del Señor, dudan de que la Biblia sea un libro inspirado por el Espíritu Santo. Incluso me han dicho, en una ocasión, uno de ellos dijo que la Biblia no es el único libro inspirado por Dios, sino que hay otros. Amados hermanos, nuestra familia no solamente es ignorante de la Escritura y de la verdad de la Escritura, sino que aparte de eso se creen maestros y sabios diciendo blasfemias y cosas semejantes. Tienen que aprender nuestra familia. Nosotros les amamos y les respetamos, pero cuando vamos a discutir temas importantes y profundos de la Escritura, que tienen que ver con la eternidad, no buscamos a nuestra familia. ¿Para qué? Para que se burlen del Señor, para que hagan preguntas necias que blasfemen el nombre del Señor, hasta que el Espíritu Santo no les revele a ellos la verdad y los salve y les cambie el corazón. No podemos hablar de estos temas. ¿Me doy a entender, mis amados? La mayoría de los cristianos tenemos familia inconversa que no es cristiana, y cuando les corregimos de sus caminos torcidos, ¿qué hacen ellos? ¿Que le abrazan a usted y le dan besitos y lo felicitan? Hasta nos echan, se burlan, se enojan, no nos vuelven a recibir en sus casas. Es más, nos reciben forzados. Pero no es que nos están llamando 3 veces al día: ay, si ustedes no vienen a predicar, no nos morimos. No, por favor. No quieren saber realmente de nosotros. Necesitamos comprender el principio que nos enseña aquí el Señor Jesús, que en estos casos mayor es la familia en Cristo, la familia salvada, con quienes podemos decir: reunamos los martes, los miércoles, los lunes, los sábados, vamos a adorar al Señor juntos, vamos a cantar y vamos a escuchar la palabra del Señor juntos, con alegría, nuestra familia en Cristo. Y si sabemos respetarnos y honrarnos como hermanos, sin cruzar ciertos límites necesarios, seguro que a veces sentimos que somos más familia entre cristianos que los de sangre. Sí suele pasar. Eso cuando hay un respeto santo entre hermanos. Cuando hay un respeto santo, llegamos a ver a nuestra familia cristiana más allegada a nosotros que nuestra familia inconversa que blasfema el nombre del Señor. Hablo con los que realmente se han convertido, porque algunos cristianos todavía no ven esto así. Dicen: yo no prefiero a los de la iglesia que a los de mi sangre. Claro, porque tú todavía eres de esa sangre. Todavía no eres de la sangre de Cristo. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo y limpio por el Señor, tienes más comunión y coinonía con la familia espiritual. Y amas a tu familia de sangre, pero la buscas solamente para predicarles la palabra y llevarlos a los pies del Señor. ¿Sí me di a entender? Amén.
Ellos no estaban interesados por la seguridad de Cristo. No. Vete con tu farándula y tu show evangelístico. ¿A dónde? A que te maten en Judea. Qué impresionante. A que te capturen y te asesinen allá. Eso no lo hace un hermano bueno, lo hace gente malvada. Pero mi Señor Jesús nos da un gran ejemplo con sus respuestas. Y ojalá nosotros pudiéramos responder con la mansedumbre que responde el Señor. Yo ya estoy logrando vencer un poquito esa dificultad que tenemos cada uno de nosotros, para que no me vayan a juzgar de antemano antes de juzgarse ustedes. Esas batallas que tenemos nosotros con nosotros mismos, yo la tengo dura, pero estoy venciendo. Pero me ha costado, no les digo un camión, un avión de luchas gigante, poder vencer esa forma temperamental, dura, al hablar, al responder, o cuando alguien me confronta o me enfrenta. Qué batalla tan tremenda, qué lucha para no tener que responderle a alguien de la misma, con la misma altura con que me habla. Qué batalla. Es la batalla conmigo, es la batalla con yo, con ese yo que no se quiere morir y que no hayamos cómo matarlo, cómo ahorcarlo. Es tremendo. ¿Sufre usted con usted o no? ¿Sí? Es eso que uno tiene ahí. Y que cuando alguien le va a dar un consejo, lo primero que usted responde es: ah, no, yo soy manso pero no menso, yo no me dejo a nadie. Ay, pero tiene 10 años de cristiano, tiene 30 años y todavía dice lo mismo. Bueno, para que vea que todos luchamos con ese monstruo que no sabemos si se va a terminar de morir algún día o no. Es impresionante, parece que revive. Es una gran batalla, pero estamos luchando con eso, para poder hablar, conversar, predicar, llamar la atención de una manera que sea diferente. A veces queremos igualar al Señor cuando reprendía duro. Sí, pero es que Él era un santo, Él podía reprender, Él era el santo de los santos, Él podía reprender a todo el mundo. Ese es el detalle. Por eso Él lo hacía. Y Él es el Señor. Pero nosotros somos consiervos. Y es esa batalla. Y a veces, por ahí hay una frase en las redes que dice: es que uno quiere amar y quiere ser buena gente, pero los demás no ayudan. Es una realidad. Uno dice: a partir de hoy voy a tratar de ser noble, buena persona, buen cristiano. Amados, si se encuentran unos caimanes en este mundo, hasta en la iglesia los encuentran, con esa bocota abierta y esos dientes filudos. Ay, Dios mío, y como que le hacen olvidar a uno las cosas. Pero, diga conmigo: ayúdame, Señor. Sí, que Dios nos ayude, amados, porque delante del Señor no tenemos excusa. Delante del Señor no tenemos excusa. Delante del Señor hay que aprender la mansedumbre, la humildad, la sencillez. Porque el Señor no nos va a premiar nuestros mal genios ni soberbias, ni las va a aplaudir. Pero mi Señor Jesús, le están diciendo sus propios hermanos: ¿sabe qué, mago? Usted que es el Charlie Chaplin aquí del hogar, váyase a Judea que lo maten allá. Le están diciendo eso al Señor Jesús: que se vaya a Judea, que lo asesinen, y que se vaya con su circo de milagros. Es verdad que usted hace milagros y que aparece pan. Por ahí nos contaron que usted hizo magia y apareció peces y panes. No creían. Le decían: sí, Jesús hizo eso. Ellos no creían. Yo no vi eso. Aquí contaron. A mí no me trajeron pan y peces de allá. Ellos no creían y querían enviarlo a Judea que lo asesinaran. Y el Señor Jesús, con toda tranquilidad, le dice: mi tiempo no es todavía. Vamos a ver los versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor así: entonces Jesús les dijo: mi tiempo todavía no ha llegado, pero vuestro tiempo está presto. Siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él, de este mundo, y le digo que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy a subir todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Le dijo esto, pero él se quedó ¿en dónde? En Galilea. Yo tomé esta conversación de la Reina Valera, como está en ese idioma elegante, y trato de ponerlo a un lenguaje que puedan ustedes comprenderlo, que podamos nosotros comprenderlo. Él le dice: mi tiempo no es todavía. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo tengo muchas ocupaciones, tengo una agenda, tengo una cosa para cada momento, y mi tiempo de ir a esa fiesta
a que me capturen y todo eso. No es todavía. Sin embargo, él tenía el plan de ir. ¿Por qué? Porque él era judío. Y un buen judío creyente tenía que ir a la fiesta. Lo que él no quería era ir con ellos. Eso ya lo van a ver ustedes ahí mismo. Entonces, yo quiero que ustedes sepan algo, amados. Y esto va a sonar rudo, pero yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. La gente que tiene ocupaciones, que tiene primeramente al Señor, que se ocupa de cosas espirituales, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene hogar, que está todo el tiempo haciendo algo productivo, no tiene tiempo para, voy a decirlo suave, para tonterías. No tiene tiempo para necedades. Ellos tenían todo el tiempo para abrir la boca como caimanes y hablar lo que no tenían que hablar. Nosotros no, amados. Yo no tengo tiempo para estar por ahí en las esquinas hablando ¿qué? Yo no tengo tiempo para eso. Nunca, los días míos son corticos. Todos los días míos son cortos. Y así son los días de los que trabajamos honestamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sé que estamos de acuerdo. Ahora, si nosotros somos trabajadores honestos, ¿ustedes se imaginan el Señor Jesús? ¿Cómo serían las ocupaciones de Él? Él no tenía tiempo para jugar, ni para charlatanería con estos muchachos vagos que no les importaba la vida de Él. Total que Él le dice, todavía no es el momento de irme a la fiesta. O sea, tengo cosas importantes que hacer aquí todavía. Él está en esa discusión, pero Él no les responde a ellos como quizá yo les respondería y yo no debo responder. Pero yo me pongo en el lugar de mi Señor y que esos muchachos me digan eso a mí. Vaya que lo maten allá en Judea. ¿Será que yo respondería tan noblemente como mi Señor Jesús? Le diría, costal de inútiles, lo más bajito. Mi amados, el Señor Jesús le dice, ustedes tienen tiempo de sobra. ¿Ve? Ahí, lean el texto. Dice, vuestro tiempo siempre está presto. Qué impresión, ustedes tienen tiempo para todo lo que quieran. Yo no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo un tiempo para cada cosa. Pero el tiempo de ustedes, a ustedes les sobra el tiempo. Mi tiempo es medido, mis días son cortos. El Señor Jesús en la mente sabía que en 3 años tenía que cumplir todo su ministerio. Y ningún evangelista, ningún pastor ha hecho en toda su carrera de ministerio, nadie, ningún pastor ni evangelista, lo que Jesús hizo en 3 años. Con la diferencia que el Señor Jesús no viajó a las naciones, solamente en Israel. La única diferencia. Pero que alguien se le mida a las predicaciones de Cristo, a las enseñanzas, a los milagros y a las ocupaciones de Él en 3 años, ningún ministro. Y a las oraciones de Él, que oraba de noche, predicaba de día. Casi sin descanso, fue el ministerio de Él. 3 años totalmente agotantes. Agotantes. O sea, cuando Él murió en la cruz, Él dijo, por fin, descansé. ¿Me van comprendiendo, amados? Porque fue agotante, extenuante el ministerio de Él. Pero le dijo a ellos, ustedes tienen tiempo, son pendencieros. Esto no lo dijo el Señor, esto lo digo yo. Estoy hablando yo, que es como si yo les hubiera dicho, ustedes, ociosos, pendencieros, vagos, que abren la boca donde no la tienen que abrir. El Señor Jesús no les dijo nada de eso, pero yo les hubiera dicho, ociosos, vagos, sinvergüenzas. Ustedes quieren que a los demás los asesinen y no les importa ni siquiera su propia familia. Qué impresionante. Porque así son todas las personas ociosas y malvadas. Mire lo que el Señor le dice en el versículo 7. Escuchen. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece. Vamos al lenguaje de nosotros aquí hoy. Mire, a ustedes no los van a matar. Eso es lo que dice el texto. A ustedes no, pero a mí sí. Porque a ustedes no les tienen rabia. ¿Y sabe por qué a ustedes no les tienen rabia? Le dijo el Señor a ellos. A ustedes no, porque ustedes son del mundo. Ahora vamos a hablarlo en el lenguaje que yo se lo diría. Mire, ustedes, hijos del diablo, como son iguales a todos los hijos del diablo que están por ahí sueltos. Ustedes entre ustedes se revuelcan en la misma cochera, viven en los mismos corrales. Por eso ustedes no los odian, porque los chistes vulgares que dicen los vecinos, ustedes se ríen. Y de toda la porquería que ustedes hablan, sus vecinos se ríen. Y ustedes se aplauden entre ustedes en su circo infernal y mundano. Pero el Señor Jesús le dijo, a mí sí me aborrecen. ¿Por qué? Porque yo los confronto.
porque yo les hablo la palabra. Una frase de John MacArthur dice así. Dice, el mundo se enoja contra el Evangelio, pues que se enoje. Que se enoje. Porque ellos han blasfemado bastante al Señor. Entonces este mundo se enoja porque nuestras predicaciones son muy fuertes y confrontadoras y muy rudas. Amados hermanos, 3 muchachos adolescentes, creo que fue aquí en Colombia, creo, no estoy seguro, ustedes me corregirán después, acaban de asesinar a una muchacha, ahorcándola con un cordón, entre 3 muchachos. Y este gobierno moderno que tenemos ahorita, no por defender los otros gobiernos, todos son malos, pero este que tenemos ahorita, a esos muchachos simplemente les dice, es que están inquietos. ¿Cómo le dice la Biblia? Pecadores asesinos. Y le dice hijos del diablo. Y le dice para dónde van. No, que son muchachos desorientados. Ellos necesitan es una terapia. Que cuenten ovejitas para que no vuelvan a ahorcar a nadie. Ese es el problema que tenemos con este mundo. Que este mundo se enoja porque llamamos a lo negro negro y a lo morado morado. Ese es el enojo. Y Jesús les está diciendo, a ustedes no los odian, le dijo a sus hermanos. A ustedes no. Me odian es a mí, porque yo le digo al mundo que es maligno, que sus obras son malignas. Mi Señor Jesús confrontó este mundo y le dijo, generación perversa, maligna, inútil y adúltera. Así le dijo el Señor Jesús. Porque eso es lo que es esta generación. A duras penas tenemos en las iglesias grandes, la mitad son cristianos. Y estoy hablando de un número un poco agrandado. A veces no llegan ni a la mitad. Solo asisten a las iglesias. Ustedes, los que han pertenecido a iglesias grandes, saben de qué estoy hablando. Yo nunca he pertenecido a iglesias grandes, pero he predicado en iglesias grandes. ¿Y qué es lo que he visto en la iglesia grande donde he predicado? Iglesias de 1000, 3000 personas, donde me ha tocado ir. No, que se estremecen con un mensaje como el que estamos predicando hoy. ¡Ay! Me partió las uñas, pastor. Me dijo la esposa de un pastor después de una predicación un domingo. Dijo, usted me hizo sentir desde el púlpito con su predicación. Claro, yo no hablé de ella. Yo prediqué al público, a todos. Pero cuando me bajé, ella dijo, me hizo sentir la más vil pecadora. Y yo le respondí, gracias a Dios, hermana. La esposa del pastor. Porque nuestras predicaciones deben confrontar. Deben quebrar los cimientos malignos que los humanos han hecho, sobre el cual está fundamentada su familia, sus principios. Todo eso hay que derribarlo. Cuando yo converso con personas, sean cristianos o no cristianos, que comienzan con una filosofía toda romántica, así contra la palabra, sí, pero es que a la gente, pastor, hay que saberle hablar. No les diga que no ves sin agua, y yo le abro la Biblia. ¿Cómo dice acá? No ves sin agua. Pero no diga que están arrastrados por los vientos. ¿Qué dice acá? Segunda de Pedro, que están arrastrados por los vientos. Pero no le diga fieras ondas del mar. ¿Qué dice acá? Fieras ondas del mar. Pastor, pero es que usted a veces dice que la gente que se revuelca en el pecado son perros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ¿qué dice? Que son perros. ¿Que se comen qué? El vómito. Ahí lo dice. Pero una vez usted dijo que son como puercos que se revuelcan en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, el siguiente versículo. Son como puercos, como una puerca lavada que se revuelca en el cieno. ¿Y Jesús hablaba así? Ahí está escrito. Ahí está escrito. Este mundo romántico odia al Señor y quieren que los predicadores acaricien todo lo que hacen. Amados, si es que a duras penas nosotros los cristianos medio podemos vivir santamente. ¿Son honestos con ustedes? Soy honesto conmigo mismo. A duras penas medio vivimos santos. Si con dificultad se salva el justo, es decir, el que Cristo ha salvado, ¿en dónde quedará el impío y el pecador?, dice el apóstol Pedro. Vamos a andar acariciando ¿qué? Pues esto le dijo el Señor Jesús: a ustedes no los aborrecen, porque ustedes están con las obras del maligno, pero a mí me aborrecen. A mí quieren matarme en Judea, y ustedes me mandan a predicar a Judea. Yo voy cuando yo quiera, mi tiempo es limitado. Yo tengo una agenda de trabajo, dijo el Señor, cada cosa en su momento. Entonces el Señor se negó a ir con ellos. Y vamos a ver el versículo 8. Dice,
subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo no se ha cumplido. Aquí nos deja el Señor una enseñanza grandísima. Eran sus hermanos, y Él no se fue engallada con ellos, no, porque Él no se junta con perversos, a menos que se dejen predicar. ¿Van comprendiendo? Él no se junta con perversos, no, Señor. Entonces, ¿por qué lo acusaban de que se juntaba con publicanos, borrachos y prostitutas? Porque iba a ¿qué? Él no iba a jugar metricas con ellos y trompo. Él iba a predicarles la palabra. Por eso se juntaba con borrachos, con publicanos, con pecadoras, porque Él iba a predicarles. Nosotros nos juntaremos con la gente del mundo solamente para predicarles la palabra. Pero no tenemos ningún compadrazgo con ellos, ni comadre, ni compadre, ni que mi compinche, mi amigo, mi panadería. No son panaderías de nosotros. ¿Me están copiando, mis amados? Que panita, que mi amigo, no, que este es mi amigo de la infancia. Que yo tengo aquí en este pueblo amigos de la infancia. Los he visitado pocas veces. ¿Para qué? Para decirles que soy cristiano, soy pastor y predicaré la palabra y dejaré tratados. Y les dejo mi número telefónico. No tengo ninguna camarada con ellos. Nada de eso. Porque ellos todavía se revuelcan en la misma droga que cuando éramos muchachos. Y eso ya murió para nosotros. Así de que si usted todavía tiene la comadre que cuando usted era niña, que es que ella es mi comadre, que yo no la puedo olvidar. Eso se acabó. Eran sus propios hermanos y Él no se juntó con ellos para ir a la fiesta religiosa de los tabernáculos. Primera a los Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y cada vez que nosotros a estos niños pequeñitos los dejamos que vayan creciendo juntándose con todos los muchachitos del barrio que son malos, que son ladrones, que con el lápiz tiran como si fuera un cuchillo y son los amigos de nuestros hijos, no, señor. Sepan seleccionar sus amistades. Desde niños hay que enseñarlos y nosotros les damos ejemplo. Si un padre de familia está juntándose con cuanto vecino borracho por ahí solo para echar chistes, y un chistecito aquí, un chistecito allá. Hace pocos tiempo les conté, hace poco la última corte de pelo que me había hecho, estaba conversando con el peluquero y de pronto entramos en una amistad de diálogo mientras me cortaba el pelo y él se confundió en la amistad y fue a decirme un chiste sobre Jesús en la cruz. Imagínense, casi nada. Sobre Cristo en la cruz. No, señor. No, mi vecino. Yo con esas cosas no. Y ahí toca parar. Y hoy lo visité otra vez. Y hoy empecé a hablarle. Y a mí me dice, no, señor pastor, claro que sí. Lo que usted diga. ¿Sabe qué me dijo hoy? Por hipocresía o no, no lo sé. Porque yo no sé cómo es él. Yo no lo conozco bien. Pero me dijo, no, es que usted es un buen pastor. Me dijo, no sé si lo dirá con sinceridad. Pero ya me ha escuchado predicarle varias veces. Y decirle qué es el evangelio. Porque no tenemos camaradería ni con el carnicero, ni con el peluquero, ni con el vecino, el zapatero, ni con el de la tienda que nos fía y nos hace el favor. No, señor. No hay compadrazgo con nadie. A todos se les predica la verdad. El Señor Jesús se quedó en Galilea mientras ellos se fueron. Dice el versículo 9. Vamos a leer. Dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo porque mi tiempo no se ha cumplido. Y cuando le dijo esto, Él se quedó en Galilea. Luego el versículo 10 dice, pero después que sus hermanos se fueron, cuando ellos habían subido a la fiesta, entonces Él también fue a la fiesta, pero no fue abiertamente, sino en secreto. Porque como lo andaban buscando para matarlo, entonces se fue secretamente. Aprendamos esto. Hay lugares en el mundo y hay épocas en la vida cristiana en que es necesario andar prudentemente. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, no, podemos andar por todas partes y que somos cristianos. Pero si tuviéramos que viajar a un país peligroso, donde persiguen y matan cristianos, no lo haríamos igual que aquí. No, entraríamos muy prudentemente, muy silenciosamente. No se puede cargar la Biblia públicamente en esos países. Es más, ahorita la gente en Inglaterra, y creo que Canadá, y no sé qué otros países, porque he visto por las noticias, por las noticias no, ahí no dice nada, por ahí por las redes se anuncia que hay países como Inglaterra, en Europa y Canadá, donde es prohibido predicar en la calle y orar frente a un hospital, incluso de homosexualidad y de aborto, es prohibido. Entonces, pues en esos lugares hay que hacerlo con cierta técnica, con cierta prudencia, con tal de que no nos cierren las iglesias, con tal de que podamos predicar. Hay momento para todo. El Señor Jesús vio que era el momento de ser prudente y dejó que se fueran sus hermanitos malvados.
que se fueran adelante. Y cuando ellos se fueron, el texto dice que el Señor Jesús se fue, pero secretamente. Atentos aquí. Entonces el versículo 11 al 13 dice, cuando él llegó allá, dice, pero le estaban buscando en la fiesta a todos los judíos y preguntaban déspotamente, ¿dónde está aquel? Estaban buscándolo, qué impresionante. Ellos decían, si él es judío y es religioso, tiene que venir a la fiesta. Pero él estaba todavía escondidito, todavía no se había manifestado, estaba por allí secreto en esa fiesta. Y estaban preguntando, ¿dónde está aquel? ¿Qué significa eso de, ¿dónde está aquel? Mira, amados, el evangelio siempre será motivo de persecución y siempre habrá gente déspota preguntando, ¿dónde están esos tipos que predican? Eso de ¿dónde está aquel? Se ve que no conocían al Señor para nada. Los discípulos, ¿cómo lo llamaban a él? Rabí o Señor. Señor. Rabí lo llamaban los que llegaban nuevos, pero que le reconocían como rabí, como maestro. Pero los discípulos le decían Señor. Y claro que le decían maestro, por supuesto que sí, porque él era su maestro. Ahora bien, mucha gente buscando a Jesús por milagros, y esto lo buscaban para matarlo. Unos por una razón y otros por otra. Y hasta el día de hoy, Cristo es tema de polémica y discusión en muchas partes. Pero lo triste es que entre estos textos dice así, voy a leerlos completos, del versículo, me perdí, el 11 al 13, gracias. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ajá, ¿y dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él en la multitud. Pues unos decían, no, él es bueno. Pero otros decían, él es malo, él engaña al pueblo. Pero mire el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él porque tenía miedo de los judíos. Quiero que aprendan esto. El Señor Jesús en todas las épocas de la historia encuentra muy poca gente que saca el pecho por él, que pone el lomo para defenderlo. ¿Por qué? Miedo, vergüenza, pereza y no sé cuántas cosas más. Aquí nadie quería defenderlo. Algunos decían, él es bueno, pero tenían miedo. No lo decían abiertamente. No eran capaces. Y hasta el día de hoy, el nombre Jesús. Miren, la gente dice, yo creo en Dios. Pero ¿sabe qué no quieren mencionar ellos? A Cristo Jesús. El problema es el nombre de Jesús. Porque cuando la gente dice, yo creo en Dios, pueden estar hablando de Alá, pueden estar hablando de la vaca de la India, de la serpiente de la India, de la serpiente de la China, o de cualquier otro Dios, llámele como quiera, ese Dios y ese Mesías. Pero hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, es otro precio. ¿Ustedes no ven que en Hollywood se blasfema abiertamente a Cristo en las películas? ¿Y por qué no blasfeman a Alá? Pero quiero que ustedes me den una razón clara. Nosotros sabemos por qué. ¿Por qué no blasfeman a Alá? Porque vienen y los asesinan. ¿Quiénes? Los seguidores de Alá. Pero a Cristo sí lo blasfeman, porque nosotros ni siquiera somos capaces de dar la vida por él. Impresionante. Los musulmanes adoran a un Alá que no existe. ¿Quién es Alá? Nadie. Alá no es nadie. ¿Dónde existe Alá? Díganme. En el cerebro de ellos, porque Alá no es nadie. No existe Alá. Eso no es nada. Ni siquiera es un espanto, porque si usted dice, Alá es un espanto, está queriendo decir que existe. No, Alá no es nadie, no existe Alá, pero existe en el cerebro de los islámicos. Y ellos, a esa imagen que tienen en el cerebro, ellos ni siquiera tienen una estatua de Alá, porque no la permiten. Ellos no permiten una estatua de Alá, porque está en el cerebro. Pero ellos, a tal hora del día, donde quiera que estén, en el restaurante, en el aeropuerto, donde estén, si llegó la hora, ahí se tiran al suelo y ponen la frente en el piso para adorar a un Dios que no existe. Y a veces algunos cristianos les preguntan, ¿y usted es cristiano? No, es mi abuelita que me toca acompañarla al culto. Amados hermanos, nosotros debemos dar la cara por el Señor, ¿no creen ustedes? Sí, soy cristiano, claro que sí. ¿Qué necesita? ¿Que ore por usted? Les dije hace ya un tiempo atrás que casi no acostumbro ahora a rellenar las predicaciones de testimonios. A veces lo hago y cuando escucho el mensaje veo que me alargué mucho en el testimonio. No me gusta, demasiados testimonios, pero es que tengo para escribir un libro. De que a veces voy a un autobús y alguien se sube pidiendo limosna y le hablo la palabra, le doy una moneda y oro por esa persona.
O a veces voy por la calle y me detengo a darle un tinto a alguien y ahí le predico la palabra y ocurren cosas ahí. O sea, testimonios como arroz, son demasiados, muchos. Porque no nos debe dar vergüenza. ¿Qué tiene su niño en la buceta? No, que tiene no sé qué. Vamos a orar, Señora, yo soy cristiano. Ay, gracias, Señor, gracias. Y a veces gente que ni conoce el Evangelio. Pero donde sea, honrar el nombre del Señor sin ninguna vergüenza, sin pena, proclamando a Cristo. Los musulmanes lo hacen donde sea, por un Dios que no existe. Nosotros también. Cristo es causa de división y de polémica en todas partes del mundo. ¿Recuerdan ustedes que había un niño llamado Nazaret que era predicador? Pero no estoy hablando de esos niños que hoy en día hay muchos niños predicadores. No. Esos niños predicadores son niños que hablan mal. O sea, no saben predicar, pero medio hablan y los ponen a predicar. Porque hacen pantalla y aleluya, su nombre. Estamos hablando de un niño que era fuera de serie y que hoy en día ya es un hombre. Creo que Nazaret debe tener unos 30 años ya de edad. Y este Nazaret, hoy en día, él es cristiano, pero no es el mismo niño. No tiene la misma fuerza, no tiene la misma pasión, no tiene la misma mente, ya no habla igual de Cristo, o sea, cambió impresionantemente. Pero cuando era niño, él comenzó a predicar a los 3 años, él está por ahí en los videos, usted lo puede ver, y predicó más o menos hasta los 10 años, pero con una pasión, en cuanto a niños, incomparable, incomparable, desde los 3 años. Y una vez, cuando tenía 5 o 6 años, lo llevaron a un programa de televisión. Bueno, lo llevaron a muchos, pero los que hay por ahí que quedan los videos, le permitieron predicar públicamente. Y ese niño honró a Cristo ahí, delante de la televisión internacional. El programa se llamaba De Pe a Pa. Y le dijeron, ahí estaba incluso Chayanne. Y Chayanne se quedó pues admirado de ver al niño. Y se saludaron. Y le dijeron al niño, ¿usted conoce a este cantante? Y dijo, sí, él es muy popular en mi país, pero no le echó flores ni nada, porque el niño estaba centrado en Cristo. Y la manera como predicaba. Y la manera tan impresionante como si fuera un hombre adulto, diciendo unas palabras que es que uno queda asombrado. O sea, ¿de dónde ese niño tiene esa sabiduría? Esa sabiduría tan impresionante. Y lo entrevistan y el niño predica el Evangelio allí y honra a Cristo sin ninguna vergüenza. Y cuando el entrevistador trata de calmarlo, le dice, bueno, ya, suficiente. Dijo, no, déjeme terminar. Él quería terminar su mensaje. Niño excepcional. Amados, que tengamos esa pasión por Cristo y donde nos den la oportunidad, ahí hay que soltar la palabra. Pero no con ese evangelio cifrino, sofisticado, que lo llevan a uno a predicarle a un presidente y le dicen, el presidente dice, ¿podría usted, por favor, hacer una oración por mí? Oh, sí, cómo no. Señor, bendice a este gran hombre, a este gran político que tú has puesto aquí como tu ungido, es tu Ciro, él es tu Ciro, tu Nabucodonosor. Sí, pero acuerde que se volvió bestia, ¿no? Eso sí no lo dicen. ¿Ah? Impresionante. No, hermano, el evangelio bíblico. A Cristo Jesús vinieron y le dijeron, Herodes te va a matar. Y le dijo a los hombres, díganle a esa zorra que yo sigo predicando aquí. Impresionante. Se lo dejo de tarea para que lo busquen ahí. Díganle a esa zorra. Yo les conté que hace poco por ahí un político me llevó a su oficina para predicarle a él y al público que tenía allí, su gabinete de gobierno. Y le dije, lo primero que quiero que sepa es que yo no vengo aquí a pedirle plata a usted ni a pedirle nada. No necesito que usted me dé absolutamente nada. Delante de todos, para que eso quedara claro. Vengo a hablarles la palabra del Señor. Y les prediqué el evangelio. Y les hablé de la corrupción, del robo, de la mentira que tiene la política. Y les dije, yo pienso que todos los políticos son corruptos. Y si hay alguno sano, gloria a Dios por él. O sea, todos están metidos. No tengo ningún problema. Vamos a exaltar a Cristo, no a los hombres. A los hombres hay que predicarles el evangelio, como está en la palabra. Vamos a abrir la Biblia y en la parte final leamos este pasaje bíblico que está en Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. Uno que me ayude cerca al micrófono para que el público también pueda escuchar. Mateo 10, capítulo 10, versículo 34. 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Impresionante, siga. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces el que quiere defender su vida y no morir por Cristo, se va a perder. Pero el que entrega su vida por causa de Cristo, ese es el que la hallará. Y no he venido para traerle mucha tranquilidad, no, hay guerra entre los hijos y los padres, padres e hijos, por causa de Cristo. La nuera contra la suegra contra la nuera, y que vivan las suegras. Mis amados hermanos, si el Señor Jesús vino a traer pleito en la familia, si por causa del pleito en la familia, ¿y por qué el Señor pone este ejemplo de que dentro de la familia? Porque lo que más defendemos como seres humanos es la sangre. Uno por la familia es como un tigre, como un gato. Los hijos de uno pueden estar descarriados y se lo van a tocar y sale uno afilado a ver qué pasó con los hijos. Eso uno defiende, hermano, la sangre. Pero Jesús dijo, pero cuando se trata por causa mía, ahí se rompen muchas cosas. No estamos de acuerdo con las opiniones de nuestros hijos. No, Señor. No, que mi hijo opina. Si no tiene a Cristo, su opinión. Aquí no, Señor. No cuenta. Primero Cristo por encima de todo. ¿Están de acuerdo o no? No, pero que la suegra es muy buena. Puede ser muy buena la suegra y la no herencia y lo que quiera, pero primero Cristo. Pero que la nieta la amamos con cariño y todo. Sí, pero que crezca en el camino del evangelio derechita. Porque si llega a los 15, a los 16 y comienza a colgarse latas en el cuerpo y que pare un carro de paletas y uno le va a aplaudir eso. No, Señor. No, Señor. Tiene que honrar a Cristo. Usted es templo del Espíritu Santo y debe honrar al Señor. Y le vamos a reprender el pecado y el mal. Que tiene 15 años nuestra hija y va a llegar con un amante. ¿Cómo se le ocurre si es una niña? No ponga esa cara que es en serio. Estamos hablando de las que lo hacen. Mis amados hermanos, a ellos hay que decirles la verdad. ¿Es así o no? Amén. Si vienen a pedirnos un consejo, les vamos a decir por la palabra cuál es el consejo. Aunque son sobrinos, que son familia, a todos. Porque por causa de Cristo, uno nos van a querer y la mayoría nos va a odiar. Amén. Y es la mayoría que nos va a odiar. Ok, o es que ustedes creen que todos estos vecinos que nos escuchan a predicar, ay, nos aman, es que no hayan como invitarnos a comer. De los felices que están. No, mi amado hermano. A duras penas estamos aquí todavía predicando la palabra. El evangelio lo odia la mayoría de la gente. Sobre todo cuando es el evangelio bíblico, sin causa. Tratamos de no perturbar a nadie, de no fastidiar a nadie. Aquí ni siquiera hacemos escándalos para predicar y cantar, no. Cantamos decentemente, lo hacemos lo mejor que podemos, predicamos lo mejor que podemos con un buen tono de voz. Y aún así, el mundo odia el evangelio. Ahora, ¿qué tal si formáramos esos escándalos que forman en algunas iglesias? Ay, sí que nos hubieran sacado piedra. Porque es que hay iglesias, hermano, que no se hacen querer pero ni un poquito. Porque eso es un escándalo tan terrible que ni se entiende qué cantan. ¿Es así o no, hermanos? No se entiende ni qué cantan. Cuando predican, no se entiende qué predican. Porque no hay ni derecho ni revés. Los gritos son, mejor dicho, ensordecedores. Tienen unas cornetas que eso es como para reventar a todo el mundo para que nadie duerma esta noche. No, así tampoco es. Pero el evangelio predicado como Cristo, ¿qué predicó? Escuchen. Cristo predicó sin grupo de alabanza. Parece que los apóstoles no sabían cantar ninguno. Que no había corales, no había introducción, no había nada. Cristo no tenía corneta, no tenía micrófono y no era gritón. No gritaba, dice el profeta Isaías. Cristo no gritaba, él solo hablaba. De vez en cuando levantó la voz por algo. Pero él no gritaba. Él decía, el que tenga oído, que oiga. En cambio nosotros sí, hemos alzado la voz, salimos a la calle, tratamos de levantar la voz, que nos escuchen predicar. Pero mi Señor Jesús no, fue tan amable, tan exacto, tan perfecto, tan medido en todo. Él no necesitaba gritar, porque él levantaba una mano y los demonios salían. Él levantaba la mano y los paralíticos se ponían a caminar. Total, que para qué gritaba si sus obras lo decían todo. Nosotros sí, porque nosotros no jueguen escasamente una gripa cuando oramos. Necesitamos gritar para que nos escuchen. Amados, si odiaron a Cristo, dijo el Señor, si me aborrecen a mí, a ustedes los van a aborrecer también. Porque aborrecieron al Maestro. ¿Cuánto más a sus defectuosos discípulos que somos nosotros? Aborrecieron al Señor perfecto y sin defecto. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos, que a duras penas medio caminamos chuecos? Lógicamente que nos van a odiar. No pretendan
que la gente lo felicite. No, Señor. Si alguno desea tener el Evangelio para una vida muy tranquila, sin enemigos, sin conflictos con su familia ni con sus vecinos, no es el Evangelio. No es la verdad. En la verdad tendremos conflictos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Toda la gloria y la honra y la alabanza sean para ti. Este público, Señor, que está aquí, ha estado muy atento al mensaje. Los que nos han visto por la televisión y los que están aquí presentes han estado muy atentos y recibiendo lo que el Espíritu Santo nos da hoy. Yo te suplico la salvación para los que no te conocen. Te pido que restaure las familias caídas. Te pido que el Espíritu Santo haga obras portentosas, grandes, maravillosas en todos los que escuchan el Evangelio. Que haya milagros, sanidades, prodigios, Señor, porque tu Evangelio sigue siendo poderoso. Te damos la gloria a ti y la honra y la alabanza. No en vano venimos a este lugar a cantar, adorar y escuchar la palabra. No, no en vano. Todo lo que se hace aquí es para tu gloria y queremos hacerlo bien, para que tu nombre sea honrado, sea glorificado realmente. No es un culto a los hombres, es un culto, una reunión de servicio, de adoración para ti, Señor. Tú eres nuestro Rey y te damos gracias. Yo pido amablemente a este público que le brinde un aplauso al Señor. Y vamos a pedir a nuestros hermanos que están en la distancia. Dios los bendiga a todos ustedes. Créanme que para nosotros es un honor servirles también a ustedes. Es una gran dicha, una felicidad. Y tenemos el sueño de que el Señor nos conceda que la iglesia crezca, que podamos tener cámaras de televisión y predicar el Evangelio a toda criatura en muchas naciones donde puedan llegar estas señales. Que Dios los bendiga. Estimado amigo,